En esta presentación vamos a revisar la influencia que el tipo de cambio tiene sobre el comercio internacional. El tipo de cambio influye en la relación comercial entre los países debido a que cambia los precios relativos. Y esto va a tener una gran importancia en el volumen y las características del comercio internacional. Vamos a poner un ejemplo, un producto que en Estados Unidos tenga un precio de $20. Si en México la paridad es de 10 pesos por dólar, el producto para los mexicanos tiene un precio de 200 pesos. Pero si el tipo de cambio sube a 11 pesos por dólar, eso va a aumentar el precio del producto. En Estados Unidos el producto sigue teniendo un precio de $20, pero en México, debido a que hubo una variación del tipo de cambio, entonces el precio aumenta a 210 pesos. Podríamos también poner un ejemplo en sentido contrario, cuando la paridad disminuye, entonces el producto, en lugar de encarecerse, disminuiría. Los conceptos de apreciación y depreciación nos van a servir para ilustrar esta influencia que el tipo de cambio tiene en el comercio internacional. Vamos a suponer un tipo de cambio de equilibrio, un tipo de cambio inicial de 10 pesos por un dólar. Aquí es importante mencionar que generalmente el tipo de cambio lo vemos en el caso de México como pesos por dólar, lo mismo que en otros países. Pero para este análisis es importante verlo en sentido contrario, es decir, un dólar a cuántos pesos es equivalente. En este caso, un peso es equivalente a 10 centavos de dólar. Vamos a ver qué sucede si el tipo de cambio sube a 11 pesos por un dólar. En este caso vamos a hablar de una apreciación del dólar. ¿Por qué el dólar sube de valor? Porque antes por un dólar se recibían 10 pesos y ahora por un dólar se reciben 11 pesos. Entonces el dólar se aprecia. ¿Y qué pasa si expresamos el tipo de cambio en función del peso? Si dividimos 1 entre 11, entonces nos va a dar que un peso es equivalente a 9 centavos de dólar. ¿Qué pasó con el peso? Que hubo una depreciación. Antes recibíamos 10 centavos de dólar por un peso y ahora recibimos 9 centavos de dólar por un peso. El peso se deprecia, se reciben menos dólares por peso. Vamos a ver qué sucede si el tipo de cambio disminuye. Vamos a decir que el tipo de cambio baja a 9 pesos por un dólar. En este caso, lo que tenemos es una depreciación del dólar. ¿Por qué? Porque en el equilibrio inicial, por un dólar recibíamos 10 pesos y ahora por un dólar recibimos 9 pesos. Hay una baja del valor del dólar porque ahora recibimos menos de la moneda local por el dólar. ¿Qué pasa si expresamos la paridad como un peso a cuántos dólares equivale? Entonces tenemos que un peso equivale ahora a 11 centavos de dólar e inicialmente equivalía a 10 centavos de dólar. Quiere decir entonces que hay una apreciación del peso. Recibimos más dólares por un peso. Esto es una apreciación. Se advierte claramente que cuando una moneda se aprecia, la otra se deprecia. Vamos a verlo de manera más detallada. Y aquí hay que tener mucha atención en los movimientos de la moneda porque pueden ser hasta cierto punto contradictorios. En el caso de la apreciación, el tipo de cambio bajó. En el ejemplo que pusimos, bajó de 10 pesos por un dólar a 9 pesos por un dólar. Esta baja en el precio de la moneda local implica un aumento en el valor de la moneda local. Se recibe más de la divisa extranjera. Aquí lo tenemos. Inicialmente 10 pesos por un dólar, un peso por 10 centavos de dólar. Con la baja en el tipo de cambio,
en este caso 9 pesos por un dólar, entonces recibimos un peso, recibe más dólares y recibimos por un dólar recibimos menos pesos. En este caso, el peso se apreció y el dólar se depreció. Vamos a ver el movimiento contrario, que es la depreciación. En este caso, el tipo de cambio sube, pero el valor de la moneda local baja. Aquí tenemos el ejemplo nuevamente, 10 pesos por un dólar, un peso es igual a 10 centavos de dólares. El tipo de cambio sube a 11 pesos por un dólar, pero el valor de la moneda local baja a 9 centavos de dólar por un peso. Entonces, el tipo de cambio de la moneda local sube, pero el valor de la moneda local baja. Entonces, parecería contradictorio esta situación, pero vemos que es muy claro por qué ocurre. La clave para entenderlo es expresar no solamente la paridad en términos del dólar, es decir, 10 pesos por un dólar, sino expresar la paridad en términos de un peso. Un peso, ¿a cuántos dólares es equivalente? Vamos a ver ahora el efecto que todo esto tiene en el comercio internacional, que es el título de nuestra presentación. Vamos a ver qué pasa con la depreciación. Ya dijimos que ocurre una depreciación si sube el tipo de cambio, pero baja el valor de la moneda local. Entonces, en estas circunstancias, las exportaciones van a aumentar. ¿Por qué? Porque si lo vemos aquí en la parte de la derecha de la presentación, inicialmente, si nosotros vendemos algo al exterior con un valor de un peso, el equivalente en dólares serían 10 centavos. Pero ahora con la depreciación lo podemos vender a 9 centavos de dólar. Entonces los bienes nacionales se vuelven más baratos en el exterior. Lo vemos también para aquellos que vienen a los dólares que se traen al país. Inicialmente, si alguien trae un dólar, se le dan 10 pesos y ahora con un dólar se le dan 11 pesos. Es decir, para el extranjero es más barato, se compra más de los bienes y servicios nacionales. ¿Qué pasa con las importaciones? Disminuyen. ¿Por qué? Porque ahora los bienes extranjeros son más caros. Teníamos un dólar a una paridad de 10 pesos por dólar y ahora tenemos un dólar a 11 pesos. Quiere decir que aquel que quiera comprar dólares para adquirir bienes o servicios del extranjero, entonces ahora le va a resultar más caro. En esta situación, la balanza comercial y la de cuenta corrientes tienden al superávit, es decir, tienden a ser positivas. Las exportaciones o los ingresos en cuenta corriente van a tender a ser mayores que los egresos. Las exportaciones aumentan, las importaciones disminuyen. Vamos a ver qué ocurre con la apreciación. Aquí tenemos el ejemplo, inicialmente 10 pesos por un dólar, un peso es igual a 10 centavos de dólar, y el tipo de cambio baja a 9 pesos, y al hacerlo, entonces el peso sube de valor. De 10 centavos de dólar, ahora recibimos o vale 11 centavos de dólar. ¿Qué pasa en esta situación? Que las exportaciones nacionales se van a encarecer en el exterior y por tanto van a disminuir. Si aquí estamos suponiendo que las exportaciones están en función directa del precio. Puede ser que no, pero generalmente esto ocurre. Okay. Entonces, tenemos un peso. Antes lo que vendíamos, lo que tenía un precio de un peso internamente, lo vendíamos a 10 centavos de dólar. Pero ahora ese mismo producto de un peso lo tenemos que vender a 11 centavos de dólar. El bien nacional es más caro. Pero por el lado de las importaciones se abaratan. ¿Por qué? Porque antes por un dólar dábamos 10 pesos y ahora por un dólar damos 9 pesos. Entonces las exportaciones disminuyen y las importaciones aumentan. ¿Qué pasa con la balanza comercial y de cuenta corriente? Tienden al déficit, tienden a ser negativas. Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con la inflación, con el crecimiento en los precios internos. La variación del tipo de cambio va a tener un efecto en los precios internos. ¿Cuál va a ser? Si hay una apreciación de la moneda, entonces lo que tenemos es que
los bienes extranjeros se vuelven más baratos. Antes pagábamos 10 pesos por un dólar, ahora pagamos 9, y entonces lo que adquirimos en el exterior baja de precio. Y eso hace que entren bienes del extranjero más baratos, y esos bienes del extranjero más baratos van a presionar también a los bienes nacionales hacia una disminución en su crecimiento de precios, hacia una baja en inflación. Ahora, ¿qué pasa con la situación contraria? ¿Qué pasa cuando se deprecia la moneda local? Entonces, aquí lo que tenemos es que esto va a tener un efecto de negativo en inflación, es decir, va a hacer que la inflación aumente. ¿Por qué? Porque antes pagamos un dólar ya pagamos 10 pesos por un dólar y ahora pagamos 11 pesos por un dólar. Es decir, el bien, si alguien importa a un precio mayor, entonces va a repercutir ese aumento en sus precios internos. Entonces, la apreciación tiene un efecto negativo en la balanza comercial y de cuenta corriente, pero tiene un efecto positivo en la inflación, hace que la inflación disminuye. Para el consumidor nacional es más barato adquirir bienes del exterior. La depreciación tiene un efecto positivo en la balanza comercial y de cuenta corriente, ya que hace que aumenten las exportaciones, disminuyan las importaciones, pero a la vez hace que la inflación aumente. Vemos que una cosa se contrapone con la otra. Y aquí pues dependerá de la situación de mercado, del tipo de cambio y también de las políticas que se sigan por parte del Banco Central para saber en qué punto está el tipo de cambio y cuál va a ser su efecto en la economía. Muchas gracias.